Muy buenas noches, estamos como todas las semanas a través del canal del Congreso en la mesa de diálogo. Uno de los asuntos más importantes que dieron más elementos de comentario incluso, que generaron expectativa, que luego generaron una situación en donde uno no sabía exactamente si había estado bien o había estado mal, es la llamada ronda 1. Ya pasamos la ronda 0, tuvimos la ronda 1. La ronda 1 tiene varias etapas y la primera ronda se licitaron 14 bloques, dije bien, y de esos 14 bloques solo 2 resultaron con ganadores, los otros 12 quedaron desiertos. Estamos hablando en materia petrolera, estamos hablando de la energía de México y estamos hablando de la reforma en materia energética. En materia de energía, ¿qué es lo que esto significa y qué viene? Que esta es la gran pregunta que todos nos hacemos. Entonces hoy, pues realmente el tema es, ahora sí que sí, podría ser como ronda 1, bloque 1, no se nos olvide que hay más bloques de esta misma ronda, entonces, o etapa 1, y entonces hoy vamos a analizar lo que ya pasó y lo que viene, y cómo se ve desde diferentes perspectivas, desde gobierno, desde legislativo y desde el sector privado. Bueno, le quiero agradecer al diputado Daniel González Rodríguez, aunque él es, bueno, él nomás brincó de un lugar a otro. Muchas gracias, Daniel, secretario de la Comisión de Energía, diputado del Movimiento Ciudadano, licenciado en Derecho y secretario también de la Comisión de Puntos Constitucionales y bueno, Presidencia Nacional en el Partido Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. Daniel, es un gusto, muchas gracias, diputado. Muchas gracias, Javier. Gracias. Gracias. También con nosotros, quien ha estado en todos lados, precisamente por eso, que es el maestro Juan Carlos Cepeda. Él es presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, fue quien se encargó de llevar a efecto esta licitación, licenciado en Economía, ha estado básicamente en la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda, en proyectos de inversión de Pemex, diseño de régimen fiscal de Pemex, es su área, ¿no? Que eso es algo que también para los que seguimos lo que está pasando y sabiendo qué es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, sabemos que alguien que sabe del tema está en el tema. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Javier, gracias por la invitación, gracias por tenernos aquí. Y también con nosotros el ingeniero José Enoch Castellanos Férez, él es vicepresidente nacional de delegaciones de Canacintra y está básicamente en lo que tiene que ver con el Centro Integral de Servicios y con experiencia en esta área. Ingeniero, te agradezco, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto para que estén aquí los tres. Bueno, a ver, empezamos, ¿no, diputado? Yo creo que, a ver, como lo que podemos empezar es, ¿tú cómo viste el asunto en dos momentos? A ti como legislador te tocó aprobar, ¿no?, la reforma, ¿o no? ¿No? Bueno, yo no estaba todavía aquí, sí, pero la posición de Movimiento Ciudadano fue muy clara. Sí, nosotros dijimos desde un inicio que estábamos a favor de que el sector se reinventara, que hubiera una reingeniería, si queríamos que hubiera una mayor renta petrolera, si queríamos dotar de mayor infraestructura al sector petrolero y si queríamos que Pemex siguiera siendo o fuera la punta de lanza que alguna vez fue de la economía nacional. Sin embargo, lo dijimos muy claro y estuvimos en contra del proceso de reforma energética por considerar que lo que hacía era una especie de privatización encubierta, que estaba poniendo al mejor postor a la gallina de los huevos de oro y que no era posible que este esquema sostuviera que el petróleo seguía siendo de los mexicanos siempre y cuando estuviera en el subsuelo, pero ya que los particulares pueden hacer aprovechamiento de los recursos del subsuelo, entonces ya no es de todos los mexicanos, y es ahí donde encontramos los puntos sobre las IES. ¿Lo sigues pensando? Sí, seguimos pensando que, además porque este proceso ha dejado claro con el escenario, desde luego que cuando no estaba dentro de sus planes financieros poderlo desarrollar pronto, y el Estado quiere desarrollar y poner esa riqueza a producir, es lo que está, por ejemplo, en la segunda licitación, que son 5 contratos, 9 campos con reservas certificadas, pero equivalen al 1.4% de las reservas del país. Tercera licitación, también ya en curso, muy importante, son campos maduros que Pemex produjo hace muchos años, que Pemex no ha podido reactivar, darles un nuevo empuje para que produzcan más, que ha resultado muy interesante y muy propicio para desarrollar una industria petrolera mexicana. Queremos tener empresarios mexicanos, queremos tener industria petrolera mexicana. Hasta ahora hemos tenido a nuestra empresa paraestatal, ahora empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos, pero la Constitución no había permitido que los mexicanos pudieran participar de manera más activa en la industria. Entonces, la tercera licitación son proyectos de mucho menor escala, en donde tenemos registrados ahorita
22 empresas mexicanas con interés, 17 aproximadamente, ya están revisando la información, accediendo, participando. La tercera licitación promete y es el lanzamiento de la nueva industria petrolera mexicana. Último comentario en relación con lo que comentó el ingeniero. Certeza jurídica, rescisión administrativa. Se trata, la Constitución lo que permite es dar contratos en distintas modalidades. Pero el Estado no pierde su soberanía frente a los contratistas. Si bien es un contrato, no es una relación entre iguales. El Estado no pierde su soberanía. Y tan es así que la ley establece causales de rescisión administrativa. ¿Qué significa eso? Significa que bajo ciertos incumplimientos graves, ahorita mencionamos algunos, el Estado, sin que medie ningún arbitraje, en su acto como soberano, rescinde, termina el contrato. Los mencionaba el ingeniero. ¿Qué casos son esos? Que me reportes, que me des la información mal, que me ocultes información. Mencionaba el ingeniero también uno muy importante, que existe un accidente grave, dice la ley, en donde haya dolo y culpa del contratista. Ejemplo, el accidente del Golfo de México de la empresa británica BP. Sí. Pues, ante una situación de esas, naturalmente el Estado rescinde. Pero coincido con lo que dice el ingeniero. Los reguladores tenemos que normar, ¿no?, qué es un accidente grave para efectos de detonar una rescisión administrativa. Con la reforma se creó una agencia responsable de la seguridad industrial y protección al medio ambiente. Y esta agencia naturalmente estará emitiendo la regulación correspondiente para dar la certeza jurídica. A ver, ¿cómo la ves? Porque creo que hay algunos asuntos ahí, ¿no?, que ya entran directamente, sobre todo en la idea de que el Estado nunca pierde la potestad, por decirlo de alguna manera, sobre la industria. ¿Tú de esto cómo la ves? Bueno, es parte del discurso sobre el que ha insistido el Ejecutivo Federal. Lo cierto es que tenemos que matizar las cosas. Claro. Por ejemplo, en el caso de Pemex se dice que no tenía la capacidad operativa, técnica. Yo creo que Pemex ha gozado siempre de una gran capacidad operativa, técnica. El gran problema de Pemex tiene que ver con la corrupción, con los esquemas de deuda encubierta. Tan solo al cierre de 2014, los pidiregas se ubicaron en alrededor de 1.143.000 millones de pesos. Y esto, hay que decirlo, es lo que ha impedido que sea una auténtica empresa productiva del Estado. Ahora mismo, cuando se toca el tema de los despidos, justamente por estos días se están dando despidos de trabajadores de Pemex. Se han despedido alrededor de 400 trabajadores en Coatzacoalcos, 400 en Poza Rica, y se dice que es parte de un convenio que existe ya entre la paraestatal y el sindicato petrolero, que por cierto tiene representantes en el Congreso y que no ha levantado hasta el momento la voz para defender a sus agremiados. Lo cierto es que si lo que pretendemos es darle mayor dinamismo al sector y hacer que esto se traduzca en crecimiento económico, pues no podemos empezar despidiendo a trabajadores justo cuando la clase trabajadora del país vive uno de los momentos más críticos y la economía nacional también. Yo preguntaría, ¿a dónde esperamos que vayan a ir esos trabajadores, esos 800 trabajadores veracruzanos en principio, y los más de 10.000 de los que se habla que ya se han despedido mediante la vía del outsourcing? Por otra parte, señalar que las deficiencias que nosotros advertimos de este proceso es que no hay un ente regulador con suficiente experiencia para controlar a las empresas transnacionales o nacionales que vendrán con toda la voracidad como antes del 38. Me llama la atención, por ejemplo, Pemex aporta 71 centavos de cada peso que obtiene por la venta de un barril de petróleo. Se dice, y aquí valdría la pena que nos aclararan, los nuevos concesionarios aportarán menos del 20%. La prensa nacional e internacional está manejando ya que como una manera de alentar a la inversión privada, estos contratos tienen cláusulas en donde pues están generando algunos esquemas en donde no pagarán algún tipo de impuestos, tendrán algunas exenciones. Valdría la pena, en un afán de transparencia, que se dieran a conocer los contratos completos con todas sus cláusulas para saber cuáles son las condiciones en las que van a participar
estas empresas. Y sobre el entorno económico que vivimos, del que hablaba en un principio, preguntaría si los costos de extracción de un barril de petróleo son de alrededor de $15 por barril, pues estamos hablando de que era rentable para el Estado o para Pemex cuando se vendía entre 75 y 100. Si hoy se vende entre 50, 55, a duras penas, pues ¿cuál es, ahora sí que como diría el clásico, cuál es la prisa de licitar cuando no se está precisamente en el mejor entorno para que la nación se beneficie? A nosotros lo que nos interesa desde luego es que esto se traduzca en mejores fuentes de empleo, en mayor crecimiento económico para el país y sobre todo que la renta petrolera pueda traducirse en un sector más eficiente, porque si lo que va a seguir sucediendo es que sigamos asfixiando a Pemex con cargas fiscales excesivas, pues difícilmente esta será una empresa productiva del Estado. Entonces, para concluir, me llama la atención que aquí se hablaba de que Pemex recibirá el 80% de las utilidades. Valdría la pena que nos clarificaran dónde y cómo. También cuando se habla de que es el 1.4% de las reservas, aquí yo pediría también se nos clarificara si es de todas las reservas o estamos hablando de reservas probadas o de reservas probables. Vamos, pongamos los puntos sobre las sillas, ¿no? Sale. A ver, vamos ahora sí directo, Sí, ¿no? claro, Porque creo que es así adelante. como una Sí, ráfaga claro. de asunto. Y yo también ahí tenía un asunto que, ya que demos una vuelta, a ver, lo pongo en la mesa, que es Perfecto. otro tipo de asuntos que tienen que ver sobre la propia ronda 1. Adelante. Yo coincido con el diputado en que todos los mexicanos tienen y tenemos un justo reclamo en contra de la corrupción. Ese es un justo reclamo y el tema de la transparencia y de traer una nueva práctica de transparencia en la industria petrolera en México y en general una práctica de transparencia de un estándar por arriba de la práctica internacional, es precisamente la encomienda y el principal mandato a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Señalaba el diputado sobre la importancia de conocer el contrato en todos sus detalles, en todo su contenido. El proceso con el que hemos conducido la ronda 1 y las licitaciones es una práctica de transparencia por arriba de cualquier país del mundo, se los digo con toda certeza. Señalo algunos puntos. Todo el proceso se condujo a través de un portal que es www.ronda1.gov.mx. Desde el día que lanzamos las convocatorias, el contrato en toda su integridad, con todos sus anexos, está ahí sin costo alguno, disponible a toda la ciudadanía. Todo el proceso de licitación, en particular, lo que típicamente son juntas de aclaraciones con los licitantes, se llevó a través del portal de Internet. Los comisionados nos autoestablecimos la prohibición de no vamos a tener reuniones a puerta cerrada, no vamos a reunirnos cara a cara con las empresas petroleras. Todo el proceso lo condujimos a través del portal de Ronda 1 y si ahorita ustedes entran pueden ver toda la lista de preguntas y toda la lista de respuestas que se dieron y todas las versiones del contrato como se fue modificando, que es propio de un proceso de junta de aclaraciones que se llevó a través del portal de Internet. Entonces, el reclamo de transparencia, yo no puedo estar más de acuerdo con el diputado. Esa es nuestra consigna, ese es nuestro primer objetivo. Y eso es de lo que nos sentimos más orgullosos en el proceso de licitación. En una sola sesión en vivo, transmitido en tiempo real, gracias al apoyo de Canal 11, que hizo una producción extraordinaria, tuvimos una transmisión de casi 8 horas sin cortes, en donde en un solo evento se presentaron los sobres, se abrieron, se pusieron en la pantalla, la gente vio, teníamos tableros gigantes con las posturas, y frente a todos los ciudadanos, con toda la transparencia, se asignaron a los ganadores que se tuvieron. Esa es la primera consigna y yo no puedo estar más de acuerdo que esa sigue siendo y será siempre la primera prioridad. En cuanto a los ingresos del Estado, estos ingresos del Estado, el Estado va a recibir de estos dos contratos que se asignaron más del 80% de las utilidades. Ahora explico el detalle de esto. Y los recibe el Estado, no Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos es
es una empresa productiva del Estado, no es el receptor de la recaudación. El receptor de la recaudación es el Estado mexicano a través de los entes que reciben la recaudación, y en particularmente en el caso de la industria petrolera, el Fondo Mexicano del Petróleo. La ley creó un Fondo Mexicano del Petróleo para recibir estas contraprestaciones, en donde se establece en ley claramente cómo se destinan estos recursos. Fondo Mexicano del Petróleo es un fideicomiso alojado en el Banco de México, tiene 3 representantes nombrados por el Congreso, tiene a la Secretaría de Energía, de Hacienda y al Banco de México, y tiene una ley que define exactamente cómo se destinan estos recursos, primeramente a cubrir el gasto público, posteriormente en proyectos de inversión de largo plazo. El 80%, ¿cómo se logra el 80% de utilidad? Son varios los componentes por los cuales el gobierno va a recibir ingresos de estos contratos. En primero se trata de un contrato de producción compartida en donde cada año hay ingresos y gastos. Y cada año tienes una utilidad. Lo que subastaron ese día los contratistas es quién le da el mayor porcentaje de utilidad al gobierno, al Estado. Entonces, por ejemplo, hubo un contrato que se asignó con un 69% de utilidad al Estado. Pero posteriormente a eso, también tiene que pagar, en adición, una regalía, un porcentaje de ingresos brutos que está en la ley. En adición al porcentaje de utilidad concursado, a la regalía tiene que pagar unas cuotas contractuales por kilómetro cuadrado. Y adicionalmente, como cualquier otra empresa de cualquier otro sector, tiene que pagar impuestos sobre la renta. Esta industria no tiene ninguna exención y ningún privilegio, está sujeto a la misma ley de impuestos sobre la renta que todos los demás, y en adición paga unas cantidades extraordinarias de impuestos. ¿Por qué? Porque la renta petrolera la captura el Estado. Por eso fue la variable que se licitó ahí, quién le da el mayor porcentaje de utilidad al Estado, y acabamos con porcentajes de utilidad antes de impuesto de 69%. En uno de los 2 contratos, y en adición a eso se paga impuesto sobre la renta, regalías y cuotas contractuales. Entonces, esos son los componentes, están definidos en el contrato y todos sus anexos es público en la página de internet de Ronda 1. También, si ustedes ahorita entran a la página de Ronda 1, aparte pueden picarle ahí en el mapa de las 14 áreas y ver todas las posturas, una por una de las áreas. Se quedaron 4, importante señalar que se quedaron 4 contratos sin asignar, a pesar de que se recibieron posturas. ¿Por qué se quedaron 4 contratos? Recibimos posturas por 6, se adjudican 2, no se adjudican 4. Esos 4 no se adjudican porque la oferta que presentaron quedó por abajo del mínimo que establece la Secretaría de Hacienda. Entonces, por ley la Secretaría de Hacienda establece un precio mínimo, y ese precio mínimo le asegura al Estado que va a recibir los mayores ingresos y que no se van a malbaratar los contratos. Entonces, hay un precio mínimo muy efectivo, y tan es así que 4 posturas, ofertas que se recibieron, no se aceptaron por quedar por abajo del precio mínimo. A ver, damos una ronda más sobre esto. Yo voy a diferir un poquito en cuanto al precio mínimo. Creo que ha sido excelente la exposición del maestro, pero las grandes compañías que entraron en este proceso de licitación de la Ronda 1, hablando de ExxonMobil, entró también Chevron, no, excepto Statoil, no, decidieron no ofertar, y la única que lo hace queda, hablando de los jugadores mundiales, queda abajo. Esto para mí es un indicativo de que no fue suficientemente atractivo en comparación a otras oportunidades de negocio que tiene en el mundo, y esto es clave. Recordemos, hay que poner en perspectiva por qué sí era necesaria esta reforma energética. Porque el país tenía hidrocarburos y sus derivados insuficientemente, importamos más de la mitad de las gasolinas que usamos, tenemos gas que no se da de manera oportuna, teníamos hace un par de años una crisis de gas para la industria, lo cual repercute en empleos, en pérdida de productividad y en una serie de situaciones que finalmente le pegan a la gente y a precios caros. Entonces, con todo lo que se está reformando, lo que buscamos es precisamente revertir eso, que los mexicanos tengamos precios de energéticos competitivos, con un abasto suficiente y oportuno, que no nos estén cortando con eso. Entonces,
Yo creo que de lo que se maneja, y con mucho respeto para las opiniones del diputado, que compartimos algunas ideas, pero otras no, yo creo que seguimos atrapados en el dogma. México no es un país que esté en un planeta aparte, en Marte o en Venus. México pertenece al planeta Tierra, y en el planeta Tierra todos los países del mundo usan y echan mano de la iniciativa privada, del capital privado, para poder acceder a sus recursos de hidrocarburos. Todos, excepto quizás Corea del Norte, que creo que bueno, no se puede ni llamar de larga distancia a este país asiático. Pero esto se hace por una máxima. Las inversiones para poder acceder a esos recursos son cuantiosas y hay que hacerlas en un corto tiempo. Y el resultado, el regreso, lo vas a tener en varios años. Es decir, no vas a producir millones de barriles al acabar la inversión, sino se van amortizando. Esto es una labor titánica para el Estado mexicano y para Pemex. Por eso se está haciendo un esquema en donde para nosotros es muy lógico, lo que no pague Pemex lo va a pagar el privado. O sea, no hay ninguna pérdida ni de soberanía. Pérdida de soberanía es el día que los países a los que les importamos gasolina, como ya sucedió creo por ahí en alguna de las guerras del Golfo, decidan, pues no te voy a vender gasavión o turbocina, y entonces no podemos trabajar nuestros aviones, no podríamos manejar nuestros coches. Eso sí es pérdida de soberanía, no el que alguien venga a invertir, a asumir el riesgo como se está haciendo en esta ronda y recibir por este riesgo un beneficio económico. Creo que hablamos un poquito filosóficamente, pero creo que si bien hubo avances reitero, en haber hecho una primera licitación en 80 años, sí se tienen que hacer ciertos ajustes en los mínimos. Es decir, que esto no se tome nada más con criterios recaudatorios, económicos, sino que haya mucha certeza y una decisión técnica de por qué generar esas utilidades con las reservas que tenemos. En breve, ¿quieres decir algo, Juan Carlos, sí, sobre esto? Sí, rápidamente. Bien, hubo 4 contratos en los que las empresas se quedaron por abajo del mínimo. Las empresas grandes, las llamadas majors, Exxon, Shell, Chevron, toda la lista de largas que no presentaron, ellos no presentaron licitación. La única llamada major sí participó, fue Statoil, y tuvo una competencia muy dura con el consorcio ganador. Se quedaron a 3 décimas, ahí lo vimos en el tablero electrónico. Y es buena noticia, tuvimos una diversidad de empresas, estaban unas grandotas como la Noruega, Statoil, había otras llamadas independientes que estuvieron presentando posturas. Tuvimos a 2 empresas integradas en 7 licitantes presentando ofertas económicas. Eso nos confirma que el marco legal, la reforma, fue sólida. O sea, tú tuviste a la industria petrolera internacional ahí presentándote, 11 ofertas económicas pusieron en la mesa, se adjudican 2, efectivamente algunas se quedan por abajo del mínimo, pero yo creo que lo más importante de ese evento de la semana pasada es la industria petrolera te confirma la viabilidad, la solidez de tu marco legal, de un contrato que es viable, y sin duda el no haber colocado todos nos deja en la reflexión, el análisis de qué podemos mejorar. Sin duda, como dice el diputado, también estamos en un entorno de precios bajos, eso escapa a nuestro control, pero hay un muy buen resultado en donde se confirma la reforma energética, su instrumentación, su viabilidad. En cuanto a las instituciones, es algo importante también, se consolida todo un proceso que requiere una transformación institucional. Mencionaba el diputado, bueno, ¿y cómo vamos a hacer frente a estas grandes empresas petroleras internacionales? Tenemos la capacidad, la fortaleza, la gente, el equipo. Aquí nada más yo les doy un dato muy importante. Lo que hizo el Congreso en materia legislativa fue crear al órgano regulador petrolero en materia de exploración y producción jurídicamente con la mayor fortaleza en el panorama internacional. ¿A qué me refiero? En México la Comisión Nacional de Hidrocarburos está integrada por 7 comisionados que nombra el Senado de la República con mayoría calificada a propuesta interna del presidente de la República.
esa autonomía y esa fortaleza, donde tienes un ente donde su cuerpo colegiado está nombrado por el Senado de la República, no existe en el mundo. Otros países, Estados Unidos, Noruega, Inglaterra, Australia, los órganos reguladores petroleros son parte del Ejecutivo, parte de su estructura administrativa de libre remoción, no tienen mayor autonomía técnica como la tiene la Comisión Nacional de Hidrocarburos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, como la armó el Congreso, es un órgano técnico muy fuerte. Bueno, a ver, supongo que hay varias cosas que querrás comentar. Nomás permíteme antes, diputado. En una ocasión conversamos y yo te decía observaciones que me habían hecho especialistas, ¿no? Una, llevamos 70 años maltratando a Pemex, ¿no? Y ¿por qué no se piensa como mercado? ¿Por qué no se hace esa situación que tenga que ver con mirarlo como mercado? Que sé que lo escuchaste de varios especialistas, Miran Grunstein y muchos otros. Otro de los asuntos que también plantean tiene que ver con esto del precio base. Entonces, el argumento que hay de los que critican, yo tengo poco conocimiento, por eso digo de los que critican, lo retomo, el precio base es que Hacienda lo que quiere es jalar dinero, y entonces dice, vamos a poner el precio así, cuando a lo mejor el precio base debe haber sido otro. No digo que se acomode, ¿no? Sino que debió haber sido en función del mercado, en función de lo que estaba ahí, debe haber sido otro. Y tercero, a la hora de calcular en la ley de ingresos, aunque se sabía que los precios iban a ser más altos, se calculaba la baja para que hubiera una especie de caja chica que tuviera Hacienda, y nunca se invirtió en el sector. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Entonces, es un tema de prospectiva también. Cuando hubo vacas gordas, debió haberse invertido en la empresa, y ahora que hay vacas flacas, pues debería estarse cuidando todavía, como dicen en mi pueblo, cuidando la marranita en lugar de estarla vendiendo, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que me llama mucho la atención, en el caso de esta licitación, que tiene que ver con el conflicto de intereses en la función pública, se ha dicho hasta la saciedad que esta ronda ha sido transparente, pero casualmente, a lo mejor el malpensado soy yo, que de una de estas empresas que ha recibido la licitación para los campos petroleros 2 y 7. Perdón, diputado, la empresa que se llevó las 2 licitaciones. Sí, claro, perdón, sí, la empresa que se llevó las 2 licitaciones, pues tiene entre sus principales socios a un cuñado incómodo, que es el cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, que además esta empresa, hay que decirlo, fue creada en 2014 y que no tiene la experiencia o la solvencia suficiente en materia energética. Fue creada incluso después de la promulgación de esta reforma energética. Y si vamos más allá y le buscamos todavía a esta empresa, este señor, Gerard Rivero, pues fue uno de los participantes en la licitación del tren a Querétaro que tuvo que cancelarse. Es uno de los participantes dentro de la empresa consentida del gobierno de Peña, de la empresa IGA. Entonces, si camina como pato, hace como pato y nada como pato, pues desde mi punto de vista es pato. Bueno, pero ese sí es un asunto que creo que puede crecer, el tema de quienes participan, quienes no forman parte, diputado, de esta parte. Hay una buena batería de asuntos de hablar. Te iba a tocar hoy así, como comisionado te iba a tocar así. Adelante. Gracias, Javier. El tema, qué bueno que regresamos al tema de transparencia. En el tema de transparencia es, a ver, el que ganó es un consorcio de 3 empresas. Hay una empresa norteamericana que se llama Talos, sí, una empresa británica que se llama Premier y una empresa creada en México con el objetivo de la reforma que se llama Sierra. La empresa que acredita, el que va a operar, el que va a llevar a cabo las perforaciones, la actividad, es la empresa Talos, la empresa norteamericana. Esa es la empresa operadora y así se acreditó en el proceso de precalificación. Es decir, esta empresa Sierra, que se crea con fines de la reforma, que es una empresa creada en México, una empresa mexicana, no es la empresa que va a llevar a cabo las actividades. La precalificación claramente señala, el operador tiene que tener estas características y así está debidamente acreditado, y quien va a operar es la empresa norteamericana. ¿Es como una empresa prestanombres? No, es un socio financiero, es un consorcio, diputado.
Hay una empresa norteamericana que se llama Talos, que es la que va a operar. Hay otra empresa en el consorcio que es británica, que es un socio financiero, es decir, tiene una participación económica. Y Sierra es una empresa mexicana que tiene una participación económica. Ese es un consorcio americano, británico, mexicano, es el consorcio. Ahora, vamos al caso de la empresa Sierra, de la empresa mexicana. La empresa mexicana Sierra tiene, a su vez, el respaldo financiero de 3 fondos de inversión. ENCAP, Riverstone, Infraestructura Institucional. En mayor medida, en aproximadamente un 85%, el fondeo es de ENCAP y de Riverstone, y en una menor proporción de Infraestructura Internacional. Este tercer fondo recientemente fue adquirido por BlackRock, que es un fondo norteamericano, el fondo de inversión de hecho más grande del mundo, y en el fondo que fue adquirido ya por BlackRock tiempo atrás, Infraestructura Institucional, en ese fondo es donde se señala que trabajó esta persona que tiene como pariente político al expresidente. Ahora, las bases de licitación pues no establecen ninguna restricción a que exista un fondo de inversión que esté fondeando, apoyando a una empresa mexicana en donde haya trabajado una persona que tenga algún tipo de pariente político. Ciertamente las bases de licitación no establecen ninguna prohibición en ese sentido. Y hablando de conflicto de interés, qué bueno que lo mencionó el diputado y él lo sabe, la Comisión Nacional de Hidrocarburos es la primera agencia, dependencia del gobierno mexicano que hizo pública, comisionado por comisionado, su manifestación de intereses económicos. ¿Qué significa eso? Que cada uno de los comisionados de la CNH, cada uno de nuestros directivos hizo público, está en nuestra página de internet, nuestra declaración de intereses. ¿Qué significa declaración de intereses? Que declaramos si tenemos algún pariente o relación económica con alguna de las empresas de la industria petrolera. Y sin duda y claramente los comisionados ni nuestros directivos tenemos relación ni económica ni parentesco con ninguna de las empresas petroleras, mucho menos con las que participaron en la licitación. ¿Debería de cambiar eso o no? O sea, me refiero para que no nos aparezcan más Salinas de Gortari. ¿Qué debería de hacerse en ese sentido? Incómodos. Más cuñados incómodos, quizás, para decirlo de manera más Yo creo que, Javier, el que existan, viene la tercera licitación, en donde vienen muchas empresas mexicanas y van a aparecer muchos nombres conocidos, ¿no? O sea, más en la tercera licitación que en la segunda de la ronda 1. Sí, claro, porque queremos una industria donde participen la industria y la empresa y el empresario nacional. Entonces viene una tercera licitación en donde estamos, por el diseño del proyecto, es propicio para que surjan muchas empresas petroleras mexicanas y van a haber muchos nombres de empresarios conocidos. Ahora, siempre la comisión, su principal objetivo es transparencia. Lo que estamos pensando en la comisión es, vamos a agregar más información sobre los inversionistas, vamos a darle la tranquilidad al diputado y a los ciudadanos de que todos los que participan, si bien puedan ser nombres conocidos o parientes políticos, que desde el día 1 en nuestra página web www.ronda1.gov.mx, donde tenemos toda la información, desde ahí cuando estemos precalificando, hagamos y pongamos con transparencia y que la sociedad pueda conocer, pues sí, ahí va ese empresario que conocemos o ahí va ese grupo empresarial. La comisión, estamos atentos y escuchamos, estamos orgullosos de que hemos conducido esto con mucha transparencia, pero vamos a estar buscando nuevos mecanismos para agregar más información y este es un tema. Vamos a estar informando con tiempo quiénes son los inversionistas que están participando en cada una de las empresas. Bueno, si te parece, ingeniero, vamos a cerrar, se nos acaba el tiempo, para que cada quien en breve tiempo nos dé una conclusión en función de cómo ven las cosas también. O sea, a ver, yo partiría de algo. No quisiera quedarme como en una especie de fatalismo de que estamos con la política de hechos consumados, ya está la reforma energética y ya pueden pasar muchas cosas todavía. No más que defender nuestros intereses. Sí, bueno, tengo un amigo que decía, yo estoy de acuerdo en que la venta de Pemex, denme mi parte, ¿no? Así es. Sí, no sé si son muchos, ¿no? Jugando. Así es. Ingeniero, muchas gracias. Gracias Claro, a ti, Carlos, Javier, por la invitación. Gracias, un placer. Muchas gracias a usted que estuvo con nosotros. ¿Cuándo es la ronda? 30 de septiembre, la apertura de sobres de la segunda licitación. ¿Y el diciembre es la tercera? 15 de diciembre, tercera licitación. Los convocamos a que nos podamos Por volver favor. a reunir después de aquella ocasión. Por supuesto. ¿No? Sale. Gracias en nombre de todos, pásela bien. Siga aquí en el canal del Congreso. Adiós.